excelente. Y digo excelente porque en la familia hemos tenido este caso. Ha habido un deceso de una mascota de mis nietos, que cuando ellos llegaron ya la mascota existía y se marchó. Y ha sido un impacto a la familia, sin lugar a dudas. Y entonces el tema de hoy es duelo infantil para la muerte de sus mascotas. Así que eso, por supuesto, con la doctora Cristina Balinotti, que le doy los buenos días. No escucho a la doctora, por favor. ¿Perdón? No, ahora sí la escucho claramente. Bueno, perfecto. Pero bueno, ese era el tema y yo hablé con la doctora, estuvimos hablando, ¿no?, sobre este particular y le hablé del caso de mis nietos, vaya, que esta perrita era un fenómeno. Pero bueno, todo llega a un término, ¿no? Y llegó a ese término y ha sido no fácil. Y no solamente para los niños, para los grandes también. Y siguen este fenómeno y por eso se va a hablar del duelo, cómo pueden ellos resolver ese problema. Ahí la dejo, doctora, para que nos vaya llevando y ya cuando usted termine su presentación, pues entonces empezarán las preguntas, que estoy seguro que todos tienen alguna mascota, no todos son perritos. Pues yo tuve yo tuve dos que duraron conmigo alrededor de 30 o 40 años, que fueron cotorras. Y no que era que fácil. Y todavía salgo y me parece que estoy viendo la cotorra. Increíble, de verdad, serio. Ahí la dejo, doctora, ayúdenos. Bueno, me encantó cuando me sugeriste el tema, porque vivimos en una sociedad donde el sufrimiento y la muerte no está suficientemente conversado. Si tenemos que ser todos felices, todos magníficos, alegres, y parece que queremos ocultar ese aspecto. Pero realmente, si conocemos la muerte, si la conocemos, podemos realmente vivir mejor. Claro. Entonces, antes de empezar este tema, quería en la primera gráfica indicar por qué es tan importante que nuestros niños tengan mascotas. Y vemos que les genera el sentido de la responsabilidad, les levanta la autoestima, aprenden las etapas de la vida, nacimiento, reproducción, muerte. Bueno, nuevamente el sentido de la responsabilidad, menor riesgo de alergias. Tú sabes que hay un estudio en la Universidad de Cincinnati, liderado por un grupo de investigadores y publicado en el Journal de Alergias e Inmunología Clínica, que dice que los niños con mascotas tienen 3 veces menos posibilidades de desarrollar alergias. Ayudan también al hijo único, porque generalmente cuando es único el perrito es como un hermanito, pasa mucho tiempo con él. Ayudan a niños retraídos, y acá entramos en el terreno de la discapacidad, niños con problemas de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad física cognitiva, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo como el autismo. Hay terapias de asistencia con animales que son muy importantes realmente para los niños. Ahora sí, en la segunda gráfica vamos a entrar de lleno en el tema, hablando sobre el concepto de muerte según la edad del niño. Es decir, de 3 a 5 años piensan la muerte como algo temporal. La mascota va a regresar en algún momento. De 6 a 8 años comienza la comprensión lenta de la muerte como algo irreversible. Sin embargo, como están en etapa de pensamiento mágico, creen que puede regresar en forma de fantasma, por ejemplo, pero que de alguna manera su presencia va a volver. Y a los 10 años ya la muerte es un hecho irreversible. Comienza la lenta comprensión de este proceso tan complejo. En la próxima gráfica vemos cómo se expresa el duelo infantil a diferencia del duelo adulto. Y vemos que Elizabeth Kubler-Ross, que fue una gran médico suiza que ha trabajado con pacientes moribundos y con la muerte, trabajando, investigando sobre el tema, tiene un libro muy interesante que se llama On Death and Dying, que es realmente un libro de consulta. Y fue ella quien diseñó los 5 procesos, las 5 etapas del duelo: la negación, la ira, negociación, depresión y finalmente aceptación.
Ahora, vemos que en los niños estas etapas suelen ser muy distintas. Los niños expresan el duelo muchas veces a través de rabietas, a través de periodos de indiferencia, en los cuales parece que no pasó nada y los papás dicen, bueno, qué suerte, ya asimiló muy bien la muerte de la mascota o cualquier muerte, ¿verdad? Porque el duelo implica siempre la pérdida de algo muy querido, muy valioso. También puede ser de una situación. Hacerse pis en la cama, mucho, somatizar. Tienen dolores de cabeza, dolores de estómago pasajeros. Cuanto mayor es el niño, más se va pareciendo al duelo adulto. Cuando digo mayor, ¿qué digo? Más allá de los 10 años, 11 años, desde ya comienza esa comprensión. En la próxima gráfica hablamos sobre cómo ayudar al niño en el proceso del duelo. Qué importante. Diálogo y cariño, no protegerlo del duelo, esto lo hablamos contigo, Luis. No hay que protegerlo del sufrimiento, porque eso forma parte de un aspecto ineludible de la relación y de la vida humana. Entonces, tenemos que permitir ese duelo y lo podemos ayudar con bibliografía y libros muy importantes sobre el proceso del duelo para los niños, películas, permitir los rituales de despedida. Se trate ya de la mascota o de alguien que murió, un tío, un abuelo, es prácticamente lo mismo porque los niños tienen un vínculo afectivo terriblemente cercano con la mascota y por lo tanto es un ser muy amado. Mantener las rutinas. A diferencia de los adultos que cuando alguien se nos muere tenemos que cambiar las rutinas, para los niños hay que mantenerlas, que tengan ese sentido de la seguridad. Cultivar el recuerdo, pensar, hablar, no hacer como que nada pasó. Es decir, normalizar su ausencia. Se puede pintar, dibujar, en los cumpleaños de las mascotas que los niños suelen festejarle, hacer una tortita con una velita, vamos a permitir esas cosas. ¿Cuál es la explicación de la muerte? La más simple y sincera. El niño que pregunta y repregunta 1000 veces es el niño que no se le ha explicado correctamente lo que es la muerte y entonces no lo entiende. Si somos religiosos católicos, podemos por supuesto ayudarnos con eso y hablar y decirles, bueno, desde la creencia de mamá y papá está en un lugar mejor. Pero en realidad, digamos, su cuerpo ya no está con nosotros. No reemplazar enseguida la mascota fallecida por otra. Esto es un error. Lo mismo los papás, mamás que pierden un niño muy pequeñito o en el embarazo, inmediatamente embarazarse. No, hay que esperar un poco. Por lo tanto, hay que esperar a que este proceso de duelo pase. Ayudarlo a expresar y a conectar con sus emociones. Tiene que conectarse, preguntarle cómo estás, qué te pasa, para que lo hable, porque lo tiene que poner afuera. Todo lo que nosotros no hablamos, y los niños muy en particular, y lo guardamos adentro, nos intoxica. Es como una comida mal digerida. Entonces, en la próxima gráfica, indicamos la pregunta, ¿cuánto dura el proceso del duelo infantil? Y dura entre 6 meses a 1 año. Vale decir, es distinto del duelo adulto. Los niños se recuperan fácilmente. Tienen, como siempre digo, ordenadores de salud mayores que las personas más grandes. Las personas más grandes hacemos un duelo de 2 años a 3 años, de 1 año a 2 años. Ahora, ¿qué sucede si no logras superar ese duelo? Sobreviene el duelo patológico, que puede durar años. Y ojo, atención, el duelo patológico ya tiene dolores crónicos en el estómago, dolores crónicos de cabeza, pesadillas constantes. Y algo muy interesante, puede imitar a la mascota, comenzar a ponerse en los pies, en los bracitos por el piso como un perrito y ladrar. Una cosa que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Si es un familiar que hemos perdido, quiere imitar a ese familiar, quiere hablar como hablaba el abuelo, es decir, ojo. El duelo patológico es un duelo realmente serio, disminuye el apetito, la atención, y hay una cancelación de todas las actividades también
que puedan interesarle. Desde ya que en el adulto este duelo patológico es mucho más severo. Y acá viene un mito que hay que, digamos, dar por tierra. No es verdad que el tiempo todo lo cura, como siempre decimos, no importa, ya se te va a pasar, el tiempo todo lo cura. Lo que cura es lo que hacemos en ese tiempo para superar el duelo. Entonces, los papás, tengamos por favor la precaución de observar a nuestro niño durante el proceso de duelo en donde perdió a su mascota. Y llevarlo, si es muy difícil para nosotros los papás, porque a lo mejor nosotros también estamos con el duelo por la pérdida de esa mascota que queríamos mucho. Entonces, ayudar en ese proceso con un terapeuta lento. Y si no hemos sabido llevar a cabo esto, por distintas razones, e ingresa en un duelo patológico, llevarlo, por supuesto, hay muchas terapias al alcance de todos para poder asistir en este proceso que es natural, es normal, no hay que ocultarlo, no hay que disimularlo, hay que sencillamente acompañarlo. Y a la doctora, algo que se me ocurre cuando, vamos a decir, una pareja va a tener un hijo, que como en el caso del doctor, su hija que va a tener un nieto, etcétera. Si hay mascotas ya o una mascota mayor, usted sugiere que enseguida, cuando los niños sean pequeñitos, traer a otra por el mismo proceso ese natural suplir. de la vida, para suplir, para, como usted dice, quizás no sea Buena buena idea. idea inmediatamente a la muerte de la mascota traer otra, sino ya planear hacia adelante, porque de nuevo sabemos que en algún momento va a pasar que la mascota no va a estar. Ajá. Sí, es muy importante lo que dice, sí, por supuesto. Se puede, depende de la capacidad, porque da mucho trabajo ya un niño, los perros, pero sí, lo ideal es venir, digamos, cuando el niño llega al hogar, que llegue con dos perritos, uno chiquitito y otro más grande. Claro. Entonces, sí, se aconseja. Si se puede, son si grandes, se puede, No, pero la grandes verdad, si se puede, si hay el tiene espacio, sentido, tiene sentido. si uno puede Claro, sostener eso.